Si tú tienes una melodía aislada, ya tiene un sentido por sí misma. Pero si tú la quieres armonizar, puedes utilizar varios tipos de combinaciones de sonidos para darle un carácter u otro, ¿no?, a esa melodía. Entonces, por ejemplo, si utilizamos acordes mayores, podríamos armonizarla. Las emociones son unas reacciones del cuerpo, tanto de las vísceras como del sistema muscular, provocadas por el cerebro. Se acompañan de un sentimiento emocional, que es el tomar conciencia de la reacción que ha tenido nuestro cuerpo, ¿no?, ante un estímulo exterior. La especie humana es muy social. Entonces, los estímulos que le van a provocar emociones son sobre todo sociales, son aquellos que tengan que ver con las relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones en el trabajo y con todo ese entramado que tiene nuestro cerebro social. Para mí las emociones son básicas, es la principal herramienta de trabajo que tengo yo y la primera, o sea, de ahí parte todo prácticamente. Cuando yo voy a desarrollar una colección, lo primero que hago es nutrirme de un montón de impulsos que van a detonar en mí una emoción. Esto lo consigo a base de ir al cine, teatro, dar paseos, leer libros, ir a conciertos, cualquier cosa que yo crea que puede detonar en mí una emoción. Día a día tenemos un montón de impulsos que desatan una chispa y que no somos en realidad tampoco muy conscientes. La sorpresa es una de las emociones básicas. Normalmente en ciencia y en neurociencia se distingue entre emociones básicas, que son apenas 5 o 6, como por ejemplo el enfado, la alegría, la tristeza, y la sorpresa es una de ellas. De alguna manera es estimulante para el cerebro, estimulante positivamente, incluso aunque la sorpresa sea negativa. El estar más vulnerables, pues mucha gente lo relaciona como que es fragilidad y no es así. Para mí la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de estar permeable a algo que nos sorprende. Entonces nos emociona y eso es lo que me parece pues maravilloso. La emoción que puede sentir un músico con su instrumento es la misma que puede sentir un jinete con su caballo o un hombre con una máquina. La música es uno de los estímulos emocionales por excelencia en el ser humano. El ser humano es muy musical. De hecho, las redes cerebrales que tienen que ver con la música se solapan en gran parte con el lenguaje. Y el ser humano también es muy lingüístico, el lenguaje humano es único. Nosotros en el lenguaje transmitimos ya una emoción dependiendo del tono, de la velocidad de nuestro habla, ¿no? Todo depende de los elementos con los que tú quieras trabajar para darle un carácter u otro a esa melodía. El estado de ánimo que a ti te sugiera la música que tú oyes en tu interior o el fin para el que esté dedicada esa música. Nosotros en el lenguaje transmitimos ya una emoción dependiendo del tono, de la velocidad de nuestro habla, ¿no? Entonces, la música, ya de una manera intencional o a veces intuitiva, ¿no?, por parte de los creadores, puede manejar o puede mover estas emociones mediante estos sistemas primitivos que enlazan las emociones con el lenguaje y con la música. En mi caso, la emoción quizá aparece de un modo más sosegado, o sea, y eso es lo que de alguna manera yo busco en mi trabajo. Junto a esta última serie, pues sí hay una búsqueda en ese sentido, una búsqueda interior, más que exterior, hay una búsqueda, hay una introspección.
la pintura que yo planteo en esta serie, aparte de ser un homenaje a la pintura de los 50, la pintura americana, que es la pintura del color fill y toda esta pintura que a mí me ha hecho tan feliz. Con el tema del color, si hay algo anímico, hay una decisión, un cierto tipo de amarillo, un verde, un azul. De pronto tienes un balde que ya has utilizado, un color, y lo ves, ¿no? Y dices, voy a usar ese color, no lo sé. En la elección del color ya hay algo que tiene que ver con tu naturaleza. Gran parte de la corteza cerebral y del cerebro en sí está dedicado a la visión. De hecho, vemos en color, que es algo que en muchas especies de mamíferos no ocurre, pero en los primates sí, porque esto tiene un sentido. Y es porque nos permitió descubrir la fruta que estaba madura. Nuestro cerebro está especializado en detectar colores. Esto en el arte se suele explotar. La utilización de colores que tienen que ver con aquella sabana primitiva, ¿no?, que nos resultaba tan familiar y agradable como seres humanos, ¿no?, donde abundan los azules, el verde, los rojos, el naranja, nos provocan emociones positivas. Y eso es lo que está ocurriendo cuando vemos una obra de arte donde los colores se han combinado de tal manera que generan una armonía que de alguna manera activa aquella situación primitiva de abundancia de recursos. Si hacemos una sonrisa, demostramos felicidad. Por eso quiero que tengas una sonrisa amplia y vayas como abierta de corazón, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo otra vez. Pues en la danza, cuando yo aplico la pasión, es como un conjunto de emociones y sentimientos. Si no sientes, no transmites. Si no transmites, no puedes bailar. Hombre, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi niña. ¡Ay! La pinta. Que me clavas la pinta. Que estoy aquí con las ondas. ¿Qué tal Qué guapa, todo? qué guapa te han dejado. Te voy a enseñar el vestuario. Venga, porque vale. quiero que haya mucho contraste de color, ¿eh? Vale. Y entonces vamos, pasa. Venga. Vamos a por aquí, que ya me lo parece que lo tienen preparado. Sí, aquí. Vale, Entonces vale. vamos a ponernos la falda esta, que es un poco más de hada con el corpiño. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver Vale. si nos emocionamos. La gente que está muy motivada, que tiene emociones muy fuertes, es capaz de transmitirnos, porque el ser humano es muy empático, en el sentido de que mimetiza o imita las emociones de los demás. Cuando alguien está muy emocionado, es capaz de transmitirlo a los demás. El caso del baile es un caso muy interesante porque el movimiento del cuerpo es estimulante, provoca emociones. Hay una relación entre ciertos neurotransmisores como la dopamina, que se ha considerado el neurotransmisor del placer por excelencia, y los ganglios basales, que regulan el movimiento y que tienen en una de sus partes es el llamado núcleo accumbens, que es el lugar de estimulación positiva por excelencia del cerebro humano. Lo bueno que tiene el baile es que la gente que lo ve sufre, por decirlo de una forma metafórica, el proceso de empatía, de imitación que tiene el cerebro humano. Respecto a si se pueden medir las emociones, está claro que sí. Reacción fisiológica de nuestras vísceras, corazón, por ejemplo, de lo que son los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, eso se puede medir. Tema muscular, es decir, si se nos ponen en tensión los músculos, que ocurre con muchas emociones, también se puede medir objetivamente. Conllevan una serie de reacciones de nuestro aparato visceral, ¿no? Aumento de la respiración, dilatación pupilar, erección del pelo o sudoración. Todo eso es medible.
No creo que haya cada vez más emociones. Lo que tendremos que hacer es conocerlas mucho mejor para saber la raíz, el origen de muchas de nuestras emociones y entender por qué nos hemos emocionado, y entonces a veces poder entender las causas, los motivos de lo que nos está moviendo. A partir de estos esquemas que tiene nuestro cerebro para poder entender la complejidad de la mente de otras personas, es como hemos podido aplicar esto para entender la complejidad del mundo exterior. Y eso es lo que nos ha llevado al final a la Luna, por ejemplo. Poder entender las complejidades de la naturaleza ha sido posible porque hemos podido primero entender las complejidades de las relaciones humanas.